¿Listo? Y esto lo podemos mover. Sí, puedes mover. Vale. Bueno, el día de hoy les preparamos un Ateneo que lo titulamos como neumonías atípicas luego de la era COVID, por un caso que lo tuvimos en la internación hace un par de días. A continuación, mi Delphi va a comenzar a describir el caso clínico y luego continúa Tati. Bueno, vamos a contar el caso de un paciente masculino de 73 años de edad que consultó el día 3 del 5 por presentar fiebre y tos seca no productiva de aproximadamente 6 días de evolución. Llevaba ya previo 3 días de tratamiento con amoxiclavulánico con persistencia igualmente de la sintomatología. Ingresa a la guardia hipoxémico, saturando 88 aire ambiente, por lo cual requirió cánula nasal de 4 litros, a lo que mejoró a un 90%. Como antecedentes, no tenía grandes antecedentes de relevancia, no tomaba ninguna medicación habitual. Al interrogatorio dirigido, nos comentó que alimentaba aves, más específicamente palomas, desde hace aproximadamente 4 años y que había sido vacunado contra el dengue el día 27, unos días previos. En el examen físico estaba vigil, orientado globalmente, con palabras entrecortadas, tenía una mecánica respiratoria regular, con prensa abdominal y disnea, taquipnea de 24 respiraciones por minuto, crépitos en todo campo pulmonar derecho, una temperatura de 37,5 con una frecuencia cardíaca de 89 y extremidades simétricas sin signos de sobrecarga. Se decidió realizarle un laboratorio, el cual evidenciaba leucocitosis de 12.000 con predominio de polimorfos nucleares, ionograma con alteraciones del sodio, tenía una hiponatremia severa de 116, con sodio urinario de 12 y un FeNA menor a 1, era prerrenal, hipocloremia e hipocalcemia de 7,7. La función renal tenía una creatinina 1,1 y una uremia de 47, y el hepatograma tenía una hiperbilirrubinemia a expensas de la directa leve y GOT 3 veces valor normal. El estado ácido-bases no estaba alterado y tampoco tenía lactacidemia. Le realizamos el CURV 65 que nos dio como resultado 3 puntos, por lo cual tenía criterios de internación. Más allá de esto, les realizamos otros estudios más específicos, como una muestra de esputo, un antígeno de COVID, un PCR para influencia y COVID, y parasitacosis, por lo que nos relató de los aves. También le realizamos una radiografía de tórax frente, la voy a mostrar, en la cual se evidencian radiopacidades del lado derecho y áreas parcheadas. Se realizó una ecografía abdominal por su alteración en el hepatograma para descartar algún otro tipo de patología, en donde se evidenció esteatosis hepática leve y esplenomegalia homogénea. También se hizo un electrocardiograma y un ecocardiograma transtorácico Doppler, en donde se evidenció extrasístoles, el resto del electro sin particularidades, y en el ecocardio tenía el VI conservado. Con todos estos hallazgos se definió realizar un ATC para que sea un poco más específico. Esta es la tomografía, donde se ve áreas de vidrio esmerilado en todo el campo pulmonar derecho y consolidaciones en el lóbulo superior y medio derecho. Acá hay un corte sagital en donde se evidencian también el vidrio esmerilado y las consolidaciones. Y un corte transversal. Se ve el vidrio esmerilado y las consolidaciones también. Bueno, a todo esto nos preguntamos por qué un paciente que no tenía antecedentes de relevancia, que no era inmunocomprometido,
podía tener una neumonía de tal magnitud, por lo que decidimos realizarle un estudio de HIV que dio negativo. Le pedimos un proteinograma donde se evidenciaban zonas de gamma-globulinas heterogéneas. Igualmente le pedimos inmunoglobulinas que fueron negativas. Por su mala evolución y su hipoxemia, a pesar de la cánula, pasó UTIM para soporte respiratorio con BNI de 6 horas y posterior CAFO. El 4 del 5 empieza tratamiento antibiótico empírico con amoxiclavulánico más claritromicina. Luego recibimos los resultados de los estudios solicitados previamente, donde el antígeno COVID dio negativo, el PCR para influenza y COVID también negativos, y el esputo mostraba una pseudomonas aeruginosa con la sensibilidad todavía en proceso. Por lo cual se decidió ajustar el esquema antibiótico a cefepime claritromicina. El 9 de 5 suspende CAFO con buena tolerancia y continúa con cánula nasal. Después recibimos el informe más específico del esputo, lo cual mostraba una pseudomonas multisensible. Y finalmente se rota el tratamiento antibiótico a levofloxacina. Bueno, acá está el estudio del esputo, donde se ven las pseudomonas aeruginosas con un montón de sensibilidad. El 14 del 5, por buena evolución, pasa a la sala de internación. El paciente continuó con levofloxacina con buena evolución clínica sin requerimiento de oxígeno complementario y completó 10 días de tratamiento efectivo. Y finalmente, el 18 del 5 se recibe reporte de PCR positivo para citacosis. Sin embargo, por el antibiótico previo efectivo y la mejoría clínica, se decide el alta médica para seguimiento por ambulatorio. Y bueno, acá está el resultado positivo de la citacosis. Listo, entonces hoy vamos a hablar acerca de la citacosis, que a grandes rasgos, de forma rápida, el término citacosis viene de la palabra latina loro, y esto al principio se conocía como la fiebre de los loros. Esto se documentó hace muchos años, 1879, en cuando hubo una epidemia inusual en la cual había una exposición de aves tropicales. De ahí se descubrió que esta era causada por la clamidia psittaci, que esta infecta no solo a las aves domésticas, sino también a las aves silvestres, y que ella se puede encontrar en las plumas, pero también en el excremento, incluso en la sangre. Esta se puede transmitir de forma vertical y horizontal a los seres humanos. Muy rápidamente, la clamidia psittaci es un coco gram negativo inmóvil intracelular que en su ciclo vital se comporta como si fuera una parasitosis intracelular, en la cual tiene dos partes fundamentales, que es, uno, el cuerpo elemental, que es el que se va a adherir hacia el epitelio ciliar, hacia las células del epitelio ciliar, ingresa a la célula, se fagocita y ahí inhibe la fusión con los lisosomas. Por lo tanto, ya no se degrada, sino que se convierte en un cuerpo reticulado y empieza a tener una replicación masiva por medio de la fisión binaria, y empieza a tener la replicación dentro de la célula. Todo este proceso ocurre en menos de 24 a 48 horas y ahí se forma algo que se llaman los cuerpos de inclusión, que es todos estos cuerpos elementales fagocitados dentro de la célula, y en 48 a 72 horas nuevamente este cuerpo reticular elimina esos cuerpos elementales y son los que salen de la célula hacia el nivel extracelular, y si bien son metabólicamente inactivos, son los que producen la contaminación o la infestación de los diferentes aves. Así que el ciclo de ella entonces es, ya sea por medio de loros, palomas, cualquier tipo de aves, ella se excreta por medio de unas esporas que se inoculan, van a nivel de los alvéolos, incluso pueden tener algunas, pueden llegar hasta compromiso del sistema nervioso central. Y lo otro más importante que también se ha documentado es que no solo se ha visto reportes en aves, sino también en algunas especies de algunos mosquitos. Dentro de la epidemiología encontramos de que el 1% de las neumonías son causadas por este tipo de bacterias, y hasta el 3% de estas pueden llegar a ser neumonías graves. Esto es importante porque el reporte epidemiológico de este año en Argentina por el Ministerio de Salud reportó de que hubo un aumento de un 27% de casos confirmados respecto al año anterior,
y que hubo un aumento en los últimos 5 años de casi un 165% de este tipo de neumonías. El reporte mayor lo tuvimos en la ciudad de Buenos Aires con un 49%, posterior Entre Ríos un 20% y la ciudad de San Juan con un 8%. Y la edad promedio fue de 50 a 59 años. Dentro de la presentación clínica es una presentación típica de neumonías atípicas, escalofrío, dolor de cabeza, tos, que puede ser seca o productiva. La incubación de esto normalmente suele ser entre 5 a 14 días y en algunos casos los pacientes presentan insuficiencia respiratoria con soporte de requerimiento ventilatorio, como fue en el caso de este paciente. Otras presentaciones también que pueden tener esta enfermedad es como presentación de neumonías atípicas, diarrea, estreñimiento, hepatitis, que fue lo que cursó el paciente, alteraciones cardíacas como endocarditis, miocarditis o pericarditis, alteraciones a nivel del sistema nervioso central como encefalitis o meningitis. Hay una presentación muy rara que se puede manifestar como una conjuntivitis folicular crónica como única manifestación, y en los pacientes embarazadas pueden presentar falla multiorgánica y alto riesgo de muerte fetal. Para hacer el diagnóstico tenemos dos métodos. Una con la parte de la serología con IgG o IgM, que esto se realizaría entre los primeros 10 a 14 días del proceso infeccioso, y la otra sería con la detección del ADN por medio del PCR, que fue lo que hicimos con este paciente. Obviamente es importante también destacar que debemos buscar también otro tipo de bacterias que produzcan este tipo de neumonías atípicas, como son la legionela, el micoplasma o la clamidia. El tratamiento, más allá de todo de ser una neumonía, digamos, atípica con un compromiso importante, tiene un tratamiento que es bien tolerado. De primera línea están las tetraciclinas, ya sea dependiendo si es una neumonía leve, vía oral o endovenoso, sería con levofloxacina 750 días por 7 días, que fue lo que hicimos con el paciente, por eso Delphi decía que fue efectivo. Y ya dependiendo de la severidad o si el paciente es alérgico o embarazado, entonces se utilizarían los macrólidos como la claritro. Bien. Para concluir, estuvimos revisando un poco la literatura y encontré este artículo que está descrito en el 2023, que es una corte retrospectiva multicéntrica en China que recoge todos los casos de citacosis acompañada de falla respiratoria y más o menos los analiza desde la presentación, desde el ingreso. Hubieron una corte de 45, no fue tan grande, pero tampoco es que estas neumonías abundan. Así que desde la parte eran presentes más en hombres, con un 27 pacientes. La edad era entre el promedio de los 60 años, como había dicho Katy, desde los 50 a los 60 años es la presentación más común. Las personas que estuvieron afectadas por esta neumonía tuvieron hipertensión y diabetes sobre todo, y las complicaciones fue una injuria hepática y una falla renal aguda. En cuanto a los síntomas, lo que más se presentó es la fiebre, tos, expectoración, disnea, algo de dolor muscular y la alteración de los signos vitales que te podía dar cualquier neumonía. En el laboratorio de ingreso de todos estos pacientes no marcaba una leucocitosis clara, se mantenía en 8.000 los blancos. Las pruebas, la eritro y la PCR sí eran un poco elevadas, una eritrosedimentación de 50 con una PCR de 24,5. Tenían alteraciones hepáticas que nuestro paciente tuvo al ingreso, con un patrón mixto sobre todo. Y los gases arteriales de acuerdo a la severidad del caso. Y estos pacientes, como entraban en insuficiencia respiratoria aguda, tenían una PAFI de 119. En cuanto al tratamiento, en estos pacientes, en teoría fueron 3, que como es un estudio retrospectivo no tenían el hallazgo.
13 iniciaron con beta-lactámicos, que era AMS y Claritol, más antirretrovirales, o sea, más antivirales, perdón, fluoroquinolonas y acitromicina. Luego de que se encontró, los pacientes cambiaron, ahora les presento en otra tabla, de tratamiento y hicieron algo de un análisis de datos. Y el soporte ventilatorio, todos requirieron por lo menos cánula de alto flujo, BNI, algunos estuvieron intubados y la mortalidad se mantuvo parecida. Esto es en comparación de los tratamientos médicos, de los antibióticos. Es una corte muy pequeña, así que de esto no se puede sacar conclusiones, pero lo puse para representarlo. Unos que iniciaron las fluoroquinolonas desde el inicio, fueron 18, estuvieron 15 días hospitalizados, la mortalidad fue de un paciente. En cuanto a la fluoroquinolona que iniciaron y luego cambiaron a las tetraciclinas, fue parecido, 14 días de hospitalización, con la mortalidad igual baja, y hubieron el tercer grupo que encontraron, las fluoroquinolonas combinadas con tetraciclinas, que estos se duraron un poco más en salir del hospital, pero tuvieron una menor estadía en unidad de cuidados intensivos. Como conclusiones en este estudio, nada, que la citacosis se presentó aproximadamente en el 70% de pacientes que tenían una exposición a aves de corral, pero no podían dejar de lado la gripe aviar, el H5N1, así que algunos pacientes también recibieron antivirales. La incubación va de 5 a 14 días, se ve que pueden llegar a ser hasta 30. La edad promedio fue de 65 años en el sexo masculino, como les dije. Las anormalidades de la CPK y el ProBNP fue un factor de riesgo para casos graves, y las fluoroquinolonas pueden tener una eficacia equivalente a las tetraciclinas, porque la mortalidad y la duración de la estancia hospitalaria entre los dos grupos fue bastante parecida. Igual, como les digo, es una corte muy pequeña la que estudiaron ellos. Y también recomiendan, por la capacidad de diagnóstico limitada que todavía tenemos ante este tipo de enfermedades, que el tratamiento en una enfermedad grave debe ser empírico y cubrir bacterias atípicas. La mortalidad global que encontraron fue en UCI del 15%. Esto nada más fue el reporte de lo que había dicho Katy, que salió, me parece, en abril, del aumento de casos de esta neumonía. Y esta es la ficha de investigación de casos que hay que llenar si es que tenemos una de estas. Creo que eso fue todo. No sé si alguien tiene alguna pregunta. No. ¿Cómo? No eran de él, lo que hacía era En su jardín. O sea, él alimentaba, claro, él alimentaba, daba la comida y se quedaba con los palomas, no sé qué tenía, pero no eran sus aves. Llegaban todas las tardes a su casa, él le tiraba comida y las alimentaba, pero no era que las tenía como mascotas. ¿Se plantearon en algún momento lavarlo al paciente? No, la verdad es que después de lo que pasó Tim con BNI, la evolución clínica mejoró rápido. Tuvo un par de días en terapia intensiva, perdón. Después pasó a... Sí, además. Y ya tenían un rescate. A nosotros nos pasan como una neumonía por una pseudomona. Entonces estábamos con el tratamiento, dijimos listo, esto se acabó, y en algún momento nos llegan, nos avisan de que tenía positivo para citacosis. En ese momento hablamos con infecto. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Sí, fue al ingreso por el antecedente. Claro. Sí tardó. Sí. Sí, casi todos intervención. Zoonosis se contacta con el paciente directo y ahí le dice por WhatsApp, le dice, che, positivo para la cita. Claro, nosotros no sabíamos todavía. Entramos, revisamos la historia y encontramos que el PCR para el diagnóstico estaba bien. Infecto puede ser un contaminante o...
No, lo tomó como una neumonía por citacosis, por los antecedentes. Sí, sí. Y la pesa. La presión pesada, de tomar todo. No sabemos, pues, No, no sé. Tampoco Pero jefe que se aplica. Y no le hicieron serología. No, serología no. Entró directo del esputo el PCR. PCR. ¿Y esto un paciente el antibiótico corticoide contra terapéutica? No. Es igual que una neumonía grave. Igual lo que decía la revisión es que responden muy bien a las tetraxiclinas como primera línea. Eso es el multiplex. No, es una PCR. Directa para Directo. citacosis. Ahora hay otros que me parece que son parecidos al multiplex. No, de la guardia, que se publica Florida, pasa que ahora te tira directamente el positivo, no es como antes que se tiraba la lista sábana, no detectable y detectable positivo. Ahora, lo que venga en el PCR de marra de día a día superior, solo te tira ese positivo, ¿cuál es? Por eso te digo, no Hay de todo, digan, Pero me parece que no tiene citacosis. Hay uno en específico, una banda que no me acuerdo cómo se llama. Igual se pidió directo porque cuando llegó a la guardia se empezó a interrogar qué otras causas, si tenía mascotas, animales, y él contó eso. Sí, lo validó Infecto y lo pidió Infecto. Claro, se comentó con Infecto y fue Infecto quien lo... Puede ser. Sí, pero raro también, o sea, tener un PCR, sí. Un paciente sin antecedentes. Por ejemplo, el PCR en multiplex de día superior busca adenovirus, coronavirus. ¿Cuántos tipos de coronavirus? 1, 2, 3, 4. SARS, metapneumovirus, rinovirus, enterovirus, influenza A, influenza B, parainfluenza, 4 tipos de parainfluenza, virus incisional respiratorio, voz de tela, clamidia y micoplasma. No hay más. Que se haga la superior. Sí, ahí lo que había leído es que hay algunos cassettes que son como el multiplex para típicas que utilizaron estos pacientes en China. Pero no hay uno en el multiplex viral que tenemos nosotros. Y no se hace cultivo de esto porque tiene riesgo biológico. Así que solo es PCR. Muy bueno, ¿no? Excelente de él. Sí. Era su Muros de más. ¿Qué hacemos con el de Gaby? ¿Lo dejamos para el miércoles que viene o lo metes ahora? Miércoles que viene, porque si no, nunca hay nada. ¿Viste? El miércoles que viene, capaz que no tenemos nada. ¿Y tiene algo para presentar el miércoles que viene? No, entonces hagamos el de. ¿Para que freno esto? Gracias.